Buenos días, tardes, noches, muchachos. ¿Cómo se encuentran? Me presento, soy Mauricio Telles, profesor de la Escuela Libre de Psicología. Se me encargó hacerles una grabación sobre la prueba Inventario Multifacético de la Personalidad Minnesota número 2, el MMPI. Entonces vamos a trabajarla, vamos a realizarla. Este segmento va a estar dividido en dos momentos. El primero es una grabación un poquito larga a mi gusto, pero intentemos avanzar, intentemos trabajar cómo podríamos llevar esa situación. Y va a haber un momento en donde podamos entender o hacer una hora clase para que respondamos cualquier duda que exista sobre la implementación de Minnesota. Entonces, vamos a empezar. Primero me gustaría platicar algunos puntos básicos. Punto número uno, no se desesperen, muchachos. Entiendo que las pruebas son complicadas. De hecho, en todos los manuales de las pruebas psicométricas van a existir dos grandes recomendaciones. Uno, lean el manual. Y dos, profesionalícense en la prueba. ¿Qué significa esto? Que la interpretación de la prueba pareciera que son muy sencillitas, pero no necesariamente se logra una interpretación fácil en la forma de aplicar los resultados. Hablemos un poquito de condiciones, ¿va? Yo voy a dar por entendido que ya cursaron el psicometría 1 y que aquí pudieron entender conceptos de validez, conceptos de psicometría básica en cómo es que se representan las pruebas para poder entender un proceso normal, un proceso de comprensión de cómo funcionan y qué obtenemos cuando aplicamos las pruebas. No necesariamente una prueba nos va a dar una impresión diagnóstica, sino nos va a ayudar a interpretar la misma. Minnesota, el MMPI-2, es una prueba compleja. De hecho, al leer las primeras páginas del Minnesota nos exigen que tengamos una profesionalización en la manera en la que podemos explorar la personalidad y en la forma en la que se aplica la prueba. Otros manuales, otros países van a estar observando que la prueba se puede aplicar de forma más, ¿cómo explicarles? Lo pueden hacer hasta bachilleres, o sea, personas que han cumplido bachiller, pero la interpretación sí es del experto, la interpretación sí es del psicólogo que termina. Repito, no se desesperen, es una prueba larga, es una prueba compleja, pero es una prueba que ofrece mucha información cuando no tenemos otras formas de obtenerla. Creo que sería válido poder determinar que el Minnesota debe de tener una exploración muy sencilla y muy básica de las necesidades que se tienen para interpretar la personalidad. Así que vamos a todo nuestro bagaje de qué es lo que nosotros entendemos como personalidad y no necesariamente nuestras definiciones técnicas, sino nuestras definiciones muy objetivas, porque así se construye la prueba. Vayamos por partes, vamos a darle un poquito más de manejo a la misma. Este es el manual. Voy a mostrar le pedí a un alumno, un compañero seguramente de ustedes, que me preste lo que ahorita les están pidiendo. En internet van a encontrar muchos artículos y se vale, pero esta prueba me gustaría que la pudiéramos revisar desde el fondo, ya que como se van dando las situaciones de aprendizaje, las situaciones didácticas con ustedes, es como creo que vale la pena que lo podamos revisar. Depende del centro de trabajo en donde lleguen, depende de la necesidad que estén haciendo, dependen de las situaciones que estén buscando.
los contextos donde encontrarán la prueba puede ser la versión 1, que es anterior a 1980, o la versión 2. En algunos lugares ya se tiene una versión computarizada, en donde en donde lo más complicado es la interpretación y no necesariamente la aplicación y la recopilación de las pruebas, de los resultados. Entonces, vamos poco a poco. Vamos a revisar esta, que repito, es el material didáctico que se obtiene pues en las comitivas que a veces se tienen entre alumnos de la libre, ¿sale? Entiéndase que esto, cuando se aplica de forma profesional, con cédula, con la interpretación de los datos, es una prueba que debe de ir en formatos originales. ¿Por qué? Porque se vuelven instrumentos médico-legales. No pasa nada, pero repito, vamos poco a poco, vamos a entender esto como un material didáctico para el uso entre compañeros y vemos qué más tenemos, ¿sale? Entonces, regularmente van a tener una carpeta así, como que la pedí, repito, esto la pedí con un compañero de ustedes, van a contar una carpeta con estas características, que va a tener un manual, y va a volver su mejor amigo, y esta carpeta va a contar con un cuadernillo de aplicación, que es donde vienen todas las preguntas, ¿vale? Que no lo vamos a perder ni lo vamos a romper. Van a contar también con hojas de calificación, en donde estas hojas de calificación va a tener nombre, escolaridad, ocupación, las instrucciones. Vamos a grabar año de escolaridad, fecha de aplicación, nacimiento, identificación, estado civil y sexo, ¿vale? En la parte de atrás viene el resto de la hoja de aplicación. Es una prueba, como ya lo sabrán, de verdadero y falso. Es una prueba de observación dicotómica. También vamos a tener las escalas. Esta escala es el perfil para las escalas de validez y clínica, en donde vamos a tener todas las puntuaciones que nos están ofreciendo. No se espanten. Pueden ver muchos números y probablemente esto es lo que nos hace mucho ruido. Pero, repito, no nos espantemos, porque ahorita vamos a ir explicándolo poco a poco. Y de aquí van a encontrar, consecuentemente, escalas de diferenciación. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar el perfil de las escalas de validez con y sin corrección K, que ahorita lo revisamos. Y vamos a encontrar estas otras escalas, que mejor dicho, son plantillas. Cuando nosotros tengamos ya nuestros resultados, vamos a poner esta hoja de calificación con las plantillas. Y vamos a ir colocando punto sobre punto sobre punto para poder entender lo que van a querer. Y después vamos a ir con algunas escalas de contenido, ¿sale? En donde vamos a tener la puntuación T a los lados y el resto de las puntuaciones de contenido. Repito, ¿por qué se va a volver nuestro mejor amigo el manual? Porque aquí es donde vamos a encontrar cómo poder hacer la descripción de cada uno de los aspectos que estamos observando necesario en este momento. También vamos a contar con más hojas de calificación y vamos a tener los perfiles para las escalas suplementarias. Más escalas de puntuación y más perfiles, ¿sale? Creo que nos vamos a quedar en esta parte. Repito, me gustaría que si existen dudas, cuando haya la clase, las vamos retomando, las vamos revisando, pero entendamos algo. Esto es didáctico. En su centro de trabajo les han de dar las herramientas para poder hacer todos los procedimientos que necesiten, ¿sale? Bueno, cuando tengan un trabajo y cuando tengan que revisarlo. Pero la primera recomendación alta, álgida y muy abierta es que, por favor, chicos, leamos los manuales. A veces es complicado, a veces es tedioso, pero va a depender mucho el manual en función del material. Manual Moderno es una gran editorial. Algo que me agrada de Manual Moderno es que todo lo pone con clave. Por ejemplo,
dentro de sus manuales nos ofrecen un número de clave de formato, que este número de clave corresponde a las señalizaciones que nos dan con las tablas que vamos a revisar, ¿sale? Entonces, sí vale la pena que cuando se compren el material o cuando tengan el material, sea un material completo. Si lo bajan de internet, a veces les van a hacer falta tablas, a veces les van a hacer falta prefijos, sufijos, anexos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta interpretación es de paciencia. Para que puedan tener un muy buen seguimiento de todas estas situaciones, les pido paciencia, porque van a tener que chutarse en el libro, revisar las tablas, ir calificando y entendiendo qué es lo que estamos calificando, que ese va a ser el objetivo de de este video y de esta clase. Les voy a abrir un Word, que es donde viene un poquito más de información. Esperaría que les pueda colgar el Word en algún elemento por ahí del video de YouTube. Pero lo vamos trabajando, lo vamos observando poco a poco, ¿sale? Entonces, me presento, soy Vicente Mauricio Tellez Ramales, este es mi correo electrónico, si es que llegaran a tener alguna duda, alguna inquietud, alguna necesidad, les envío el material, ténganme paciencia, coordino una clínica de rehabilitación, entonces muchas veces ando atareado, pero les hago llegar lo que necesiten, ¿vale? Y viene mi número celular, por favor, no se lo pasen a nadie, quédate en nuestra plática. Bueno, entonces vamos a revisar, como ya lo comentamos, el inventario multifacético de la personalidad Minnesota 2. ¿Por qué? Porque existió el 1. Van a encontrar también el MMPI en su versión 2R, que regularmente las R significan revisado y es una nomenclatura para México. Si entran a algunas páginas para encontrar el material de forma gratuita, van a encontrar versiones de Argentina, van a encontrar versiones de España, van a encontrar versiones de Colombia. Creo que Colombia comparte mucha literatura con nosotros, pero igual, vamos a ir poco a poco. Repito, les pido paciencia, les pido entendimiento, les pido coherencia para poder entender que cuando apliquen una prueba, tienen que aplicar toda la prueba de la versión, de los autores, del año que tengamos, porque esa prueba va a representar con los referentes, con los baremos, o sea, las tablas necesarias para hacer todos los procedimientos, ¿sale? Entonces, ya apliqué mi prueba, ya tengo bien entendida mi prueba. ¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a agarrar todo nuestro material y vamos a utilizarlo, ¿va? Entonces, bueno, vamos a ir entrando un poquito en materia. El MMPI 2 es un test clásico en psicología. ¿Qué significa esto? Que nos va a ayudar de una manera muy importante para entender rasgos de la personalidad. Este es un instrumento de evaluación que busca valorar psicopatologías globales y específicas en individuos con trastornos psicosomáticos o población regular, ¿sale? No necesariamente debe ser un usuario, no necesariamente debe ser un paciente, no necesariamente debe ser una persona con patología para obtener estos rasgos de personalidad. Lo podemos ir obteniendo, así como de distintos aspectos de sinceridad en la respuesta de los individuos. Ahorita vamos a explicar por qué es importante entender los valores de la respuesta, pero sigamos adelante. Este instrumento supone que es de interés para nosotros, psicólogos clínicos, psicólogos educativos, neuropsicólogos, selección de personal, psicología de tráfico, situaciones de evaluación periciales forenses, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos va a dar una perspectiva de personalidad adecuada, específica, según la prueba. ¿Cómo vamos a una viñeta histórica un poquito de la prueba, va? A finales del 1930, Startle Hathaway, disculpen mi francés, jefe de una unidad neuropsiquiátrica de un hospital de Minnesota, y Chamley McKinley
se unieron para elaborar una prueba psicométrica, ¿sale? ¿Qué hicieron estas personas? Desarrollaron una prueba empírico-racional, o sea, de observación técnica, de observación exprofesa. Pongamos un símil. ¿Han escuchado el experimento de la prueba de la picaporte? Ahí va. Ustedes tienen el mejor consultorio en Puebla y este consultorio está lleno de usuarios que están esperando ser atendidos por ustedes. Como no somos dioses, como no somos perfectos, como no somos súper hábiles porque trabajamos con seres humanos, tenemos un porcentaje de efectividad, pensando que nuestra terapia va a ayudar a que las personas tengan mayor calidad de vida, ¿no? Pensemos que esa es la variable. ¿Se han dado cuenta en sus 20 años de experiencia como terapeutas exitosos y eficientes que cuando las personas llegan a la primera consulta, ustedes tienen una manera de saber si esta persona será un muy buen paciente que logrará calidad de vida o será un paciente que desertará después de la tercera sesión? ¿Y cuál es esa? El picaporte. Ven a entrar a la persona y si la persona gira al lado derecho, significa que tendrá buena terapia. Pero si gira al lado izquierdo, no está dentro del porcentaje de una tasa de intervención psicoterapéutica pobre o poco eficiente. Esta no es una prueba de verdad, es un ejemplo. Así como nosotros vamos desarrollando de manera empírica nuestro conocimiento técnico, esta prueba se desarrolló de esa forma. Estas personas, Stark y Chamley, tomaron una serie de preguntas para poder ir perfilando la personalidad. Hicieron una batería gigantesca de preguntas, 700, 800, 900 preguntas, que se respondían con sí o no. Mejor dicho, que se respondían con... Vamos a leerlas. No me preocupa contraer enfermedades. ¿Eso para ti es verdadero o eso para ti es falso? Pensemos otra pregunta. Me gusta coquetear. ¿Eso para ti es verdadero o para ti es falso? Cada quien va a tener una interpretación de eso, pero estas preguntas fueron hechas en ese sentido. En la universidad dijeron, oye, es una buena propuesta, pero vamos a perfilarla un poquito mejor porque se están utilizando personas de las consultas de estos lugares. Entonces, llegaba alguien, un amigo, un familiar, un conocido del paciente, y mientras el paciente tomaba la consulta, se les daba las pruebas para que ellos fueran contestando al acompañante. Así es como empezó a tomar la muestra. Para esto entendamos que las muestras se van haciendo representativas en función de la forma de procesamiento de los datos que vamos teniendo. O sea, las muestras para poder observar cuál ítem es el adecuado dentro del manejo estadístico del mismo. Las pruebas que tenga, las preguntas que estén dentro de un rango de normalidad específico que estemos buscando son las que se aceptan y las que no se rechazan. Tengo entendido, todo eso ya lo fueron revisando, ¿sale? Entonces, estos muchachos exploraron estas preguntas a partir de entrevistas diagnósticas y en general no buscaron una construcción teórica, ¿sale? Esto es importante. No entendamos esta prueba como dentro de una construcción teórica, sino que es un método racional, un método empírico. O sea, así como en la prueba del picaporte, sabemos que le va a ir bien porque giró a la derecha o porque giró a la izquierda. Lo mismo, entendemos que estas preguntas fueron desarrollando perfiles de personalidad que al contrastarlos con las experiencias de entrevistas clínicas, entendemos cuando uno es más y cuando otro es menos en función de la definición del autor de lo que nos esté representando esas pruebas. Podríamos platicar todas las 2 horas sobre si eso es adecuado o inadecuado, si eso representa lo que esté representando que queremos medir en las personas, pero eso ya fue cosa de psicometría 1 y probablemente de las primeras clases de la clase de psicometría 2.
Entonces, vamos a ir un poquito más rápido con ello. Si hubiera alguna situación de alguna duda teórica de estas circunstancias, perfectamente estoy con ustedes para ir resolviendo lo que podamos entender, ¿sale? Vamos a la descripción de la prueba. Esta prueba es un inventario de personalidad que está compuesta por 567 preguntas, 567 ítems de opción dicotómica entre verdadero y falso. Ya leímos unas cuantas, vamos a ver para nosotros si esto es algo verdadero o esto es algo falso. Leamos otra. No parece importante lo que me pase, eso es para mí verdadero o eso para mí es falso. Vale. Este inventario nos va a permitir indagar en las características básicas de la personalidad en las siguientes escalas. Prestemos atención a esta parte porque es la que nos permitirá entender de dónde vienen tantas escalas y de dónde viene tanta necesidad de exploración de las preguntas, ¿va? La prueba va a dividirse entonces en escalas básicas y escalas adicionales. Las escalas básicas van a contener escalas de validez y escalas clínicas. Y las escalas adicionales contendrán contenido, suplementariedad y adicionalidad. O sea, son escalas de contenido, escalas suplementarias y escalas adicionales. Ahorita vamos a ir observando qué significa cada uno de ellos. Dentro de las escalas básicas, estas escalas van a tener en la característica de validez, va a buscar que sea creíble el protocolo y dentro de las escalas básicas vamos a observar presencia sintomatológica de lo que estemos buscando o de lo que se quiera ir observando en los criterios de personalidad que nos ofrece MMPI-2. Solamente estas dos escalas tienen 370 ítems, 370 preguntas. Entonces, rebobinando, los autores de la MMPI original hicieron un compendio de preguntas de verdadero y falso, de las cuales nos fueron escogiendo cuáles eran representativas para entender los criterios de psicopatología presentes o ausentes en las personas. Sin embargo, contamos con un gran problema para la exploración de la personalidad dentro de esta forma. Y el problema es, ¿cuál creen, chicos? Que no sabemos si nos están diciendo la verdad. Entonces, dentro de que no entendemos que nos estén diciendo la verdad sí o no, es importante que con métodos, que con procedimientos estadísticos, nosotros verifiquemos que existe congruencia en las respuestas. Pensemos un ejercicio, otro ejercicio. Vamos a explorar cuál es mi forma de llevar una relación con una persona. Entonces, me van a hacer una exploración. Mauricio, ¿qué te agrada de una mujer? Pues me agradan sus sentimientos, que tengan manos bonitas, que se aprendan mi nombre completo. Pensémoslo así. Bueno, ¿quién te garantiza que en esa entrevista Mauricio está diciendo las características verdaderas que se ajustan a la forma tan compleja de interpretar una relación amorosa, una relación interpersonal con un segundo, un tercero? Es difícil entenderlo. Por eso los autores usaron 500 y pico preguntas para poder estructurar una congruencia dentro de cada uno de estos criterios que iremos revisando en este momento, ¿sale? Entonces, hagamos un método de exploración para las relaciones que tiene Mauricio. Bueno, Mauricio, te agrada las mujeres puedes andar con una mujer alta, ¿verdadero o falso? Mauricio, no te importa que tu pareja gane más que tú, ¿verdadero? Falso. Mauricio, tienes intenciones de casarte con cada una de las parejas que convives, ¿verdadero? Falso. Esas tres preguntas pueden significar nada, pero cuando vamos explorando todo el concepto, podemos complementarlo. Por ejemplo, ¿pretendes tener hijos con tu pareja? ¿Verdadero? ¿Te incomodaría tener muchos o pocos hijos con tu pareja? Y eso se vuelve verdadero o falso, que va obligado al matrimonio.
Si ambas son sí, genuinamente entendemos una lógica en el sujeto. Pero si es no, sí estoy dispuesto a casarme, pero no a tener hijos, ok. Empezamos a entender que puede existir un proceso poco lógico dentro del discurso o dentro de la presentación de las cosas que entendemos. Chéquense que para llegar a que encontráramos las preguntas adecuadas para poder hacer ese tipo de análisis, llevó muchísimo tiempo. Y es un trabajo muy arduo y es un trabajo muy complejo para el uso de los protocolos en función de la psicometría que se tiene que ir dando. Por ello la interpretación no va a ser sencilla y por ello la interpretación tampoco va a ser tan fácil, porque estamos hablando de algo que es muy poco comprensible, que es la personalidad. En función de la personalidad, es que vamos a tener estas características. Y es una forma de explorar lo que estamos haciendo, lo que estamos teniendo, lo que vivimos, pero en un constructo estadístico, ¿me explicó? Bueno, y dentro de las adicionales vamos a encontrar las escalas de contenido suplementaria y adicional que realmente son estas situaciones, ¿sale? Este material no se explica así en el manual, pero creo que esta información es adecuada para poder lograr entender de qué se trata la prueba y después transformarlos, ¿va? Entonces, las escalas de validez, estas, van a estar en la escala L, la escala F, la escala K y la escala de preguntas sin responder. Dentro del manual moderno nos proponen escalas de INVAR e INVER, que las vamos a explicar un poquito más adelante, pero técnicamente es lo mismo, ¿sale? La escala en donde vamos a evaluar si las personas fueron sinceras, si estas situaciones son válidas, vamos a ver qué tanto las personas corrigen y cómo se logra un grado de corrección, porque vamos a encontrar más o menos tendencias en personas y cuál es el porcentaje de preguntas que pueden dejar sin contestar para entender que una prueba es válida o inválida. La escala K, por ejemplo, no es lo mismo aplicar un MMPI en una persona normal, común y silvestre, de entre sus 20 y 25 años, con una escolaridad media, aplicarla con una persona añosa o con una persona que ya tiene un trastorno paranoide o con una persona que tiene un problema depresivo. Entonces, como no es lo mismo, vamos a ir poco a poco y vamos a tener momentos y procedimientos para aumentar rango o para aumentar peso en la interpretación de la escala. ¿Y cuáles van a ser las escalas clínicas? HD, DHI, MD, PD, perdón, MF, PA, PT, CC, MA e IS. O sea, 1, hipocondriasis, 2, depresión, 3, histeria, 4, desviación psicopática, 5, masculinidad y feminidad, 6, paranoia, 7, psicastenia, 8, esquizofrenia, 9, hipomanía y 10, introversión social. Vamos a ir poco a poco explorando qué significa cada una de estas cosas. Si se dan cuenta, no hay una teoría de la personalidad que esté exclusivamente específica en lo que nos propone el MMPI. Por ejemplo, podríamos utilizar escuelas teóricas psicodinámicas en donde, no sé, el concepto de la personalidad debe de definirse por la pulsión de muerte, pensémoslo así, pero no tiene nada que ver esta escala con esas interpretaciones teóricas. Hay otras que son las otras interpretaciones teóricas de la personalidad, por ejemplo, ¿cómo se llama? Erikson, en donde todos son conceptos contrarios, o sea,
hay que ver tu porcentaje de masculinidad y de feminidad, o hay que ver tu porcentaje de agresión y pasividad, etcétera, etcétera, etcétera. Jung tiene unas teorías de la personalidad muy con ánimas y ánimos que no se van a ver en este sentido. ¿Por qué no se ven? Repetimos, porque es una escala empírica, porque es una escala que se diseñó en un consultorio, que se diseñó en una sala de espera, y que vamos a ir observando características presentes o ausentes de estos tipos de condiciones en perfiles, ¿sale? En perfiles que son personas. Bueno, vamos a adelantar un poquito y si no vamos resolviendo esas situaciones en la clase. Los ítems que conforman las escalas básicas los vamos a encontrar hasta el 370, evaluando los restantes en las escalas adicionales. Las escalas clínicas indagan en casos de que existiesen, repito, no necesariamente porque tengamos un puntaje de depresión, la persona es depresiva. No, es interpretación, pero van en esa sintonía, ¿va? Entonces, si existiera esa sintomatología, vamos a encontrar características como de introversión y extroversión y preferencias e intereses que están asociados al género evaluado. O sea, no es lo mismo las personalidades referenciadas por un perfil masculino que por un perfil femenino en muchos aspectos, y por eso es que van a tener muchísimos perfiles en el MMPI. ¿Por qué? Porque no necesariamente todas las reglas aplican para todas las personas, sino por grado, por escolaridad, por edad, por género, etcétera, etcétera. Las escalas de validez van a permitir al evaluador conocer la credibilidad del protocolo, ya lo comentamos. A veces el mismo cansancio o el mismo planteamiento de las preguntas o las mismas situaciones de exploración van a estar acompañando en el sesgo de entender lo que estamos esperando conocer o no. Entonces, vamos a ir viendo la lógica que existe en la estructura de nuestra forma de responder para ver si esta lógica es comprensible, viable o no. Las escalas adicionales nos van a permitir ampliar la información obtenida por las escalas básicas para que podamos tener un mayor criterio, un mayor alcance de lo que tenemos que explorar. ¿Sale? Ahora vamos con la aplicación. ¿Cómo es que se va aplicando? Llegamos en una habitación que regularmente tenga todos los elementos recomendables para una exploración psicológica, una mesa con un cajón, todo el material ordenado, con todo perfectamente entendido, por ahí el manual cerca, pues, en caso de que tengamos alguna duda, pero con el cuadernillo de respuestas y con la hoja de respuestas que también tenemos. Vamos a ir subrayando, ponemos la información en la parte superior y vamos a ir determinando la información que nos pide encerrando en el círculo. Esta foto es de manual moderno. Hay versiones computarizadas. De hecho, ahorita, si tenemos tiempo, les enseño un poquito un programa de Excel, un programa por ahí que se tiene para poder hacer la explicación de esto. Que repito, se vale siempre y cuando sepamos qué baremos estamos entendiendo, qué baremos vamos a utilizar. Como es una prueba empírica racional, se necesita mucho hacer estudios de la población a la que le estamos haciendo la prueba, la pregunta. Veamos un ejemplo, busquemos. Pregunta 120 para México. Con frecuencia siento la necesidad de luchar por lo que creo justo. Estas condiciones, esta pregunta es sensible, pensémoslo así, porque si lo aplicamos en otro país, por ejemplo Estados Unidos, con una ideología más de mis derechos, de mis responsabilidades, de mi constitución, pues la libertad, la justicia, y en México pues pensemos que no es un tema que se toma con la misma intensidad que en otras culturas. Por ello es importante que podamos ir observando de dónde, en qué manual, bajo qué condiciones, bajo qué mecanismos estamos explorando todo ello, ¿va? Entonces, bueno, ¿cómo sería la consigna? Si un enunciado aplicado en una situación real es mayoritaria de los casos verdadero, rellena el círculo marcado con una letra B.
como se muestra en el ejemplo. Si es falso, rellene la contraria y se entiende. Vamos a aplicar una serie de preguntas, trabaje de la manera más ordenada y rápida posible, rellene cada una de las preguntas que se están pidiendo y si es verdadero, conteste verdadero, si es falso, conteste falso. Bueno, vamos, hasta aquí creería que es entendible, creería que vamos bien, creería que todo se encuentra organizado, ¿no? MMPI, tengo mi manual que me va a ayudar para mi calificación, tengo mi cuadernillo y tengo mi hoja de respuesta. Las personas van a abrir su cuadernillo y van a ir leyendo poco a poco y van a ir contestando en su hoja de respuesta. Si la pregunta 1 es verdadero, si la pregunta 1 es falso, dependiendo lo que entienda. Vamos a leer las primeras 5 preguntas y empezamos. Me gustan las revistas de mecánica, ¿verdadero o falso? Tengo buen apetito, ¿verdadero o falso? Despierto descansado y fresco casi todas las mañanas, ¿verdadero o falso? 4. Creo que me gustaría el trabajo de bibliotecario, ¿verdadero o falso? 5. El ruido me despierta fácilmente, ¿verdadero o falso? En ese caso, rellenamos nuestras hojas de respuesta, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos esperando así hasta completar el número mágico que son 567. ¿Dudas hasta aquí? Buscamos que la persona no haya fatiga, buscamos que las personas no haya nada por el estilo y esperamos que nos den los resultados. Si nos hace falta algunas preguntas, lo iremos obteniendo a lo largo de la calificación del protocolo. ¿Cómo se califica? 1. Cuando evaluamos un protocolo hay 2 formas de hacerlo, manual o por programas computarizados. Les comento. Hay formas de poder estructurar esto. Voy a ponerles por ahí un pequeño programita que está como parte de. Estos son algunos manuales que yo he ido teniendo por me los van pasando algunos colegas, no pasa nada. Si se está viendo mi escritorio, vamos a encontrar, por ejemplo, una versión argentina del cuestionario. Entonces, miren, tenemos hombre, mujer, y si esto es verdadero o falso. Me gustan las revistas de mecánica, verdadero. Tengo buen apetito, verdadero. Siempre me levanto por las mañanas descansado como nuevo, falso. Creo que me gustaría trabajar como bibliotecario, falso, y el ruido me despierto fácilmente. Vamos a poner verdadero. ¿Sale? Entonces, es una manera muy rápida, muy sencilla de poder ir haciendo el procedimiento. Observemos, aquí pues claro que no va a salir todavía nada, pero una vez que se va rellenando, chequen que tengo hipocondria, depresión, histeria y psicastenia como parte de los procedimientos, ¿sale? Que vamos a ir revisando y trabajando esta perspectiva poco a poco. Ese sería un método computacional, si se dan cuenta son técnicamente las mismas preguntas, pero van a haber variaciones, aunque desde el principio se está observando, que dice prueba argentina. Como estamos aprendiendo el protocolo, les voy a pedir que busquen el material impreso, que hagan los procedimientos con material didáctico para poder aprenderla. Ya después se vuelve un poquito más fácil. ¿Qué necesitamos conocer para la calificación de la prueba? Necesitamos conocer 2 puntuaciones, la puntuación bruta y la puntuación T. ¿Qué es la puntuación bruta? Es el número de acuerdos entre la respuesta del sujeto y la clave de corrección, ¿sale? Hay preguntas que son estándar, que necesitamos tener y conocer y nos las propone el autor. Entonces, en función de eso, vamos a tener la interpretación del rasgo si está presente o ausente.
Volvamos a la construcción que hicimos con el ejemplo de la relación de pareja. Mauricio dijo verdadero a casarse, dijo verdadero a los hijos y dijo verdadero a dar todo el dinero, a permitir que la pareja revisara el teléfono celular. El autor tiene la opinión de que verdadero en matrimonio es adecuado, de que verdadero en hijos es adecuado, pero de que lo adecuado para una respuesta es falso en permitir usar el celular que no es de él, ¿no? ¿Por qué? Porque así se va a entender, pues, un concepto, un constructo de cómo se van haciendo relaciones sanas, significativas. Importante, ¿por qué? Porque es el aspecto conceptual, ¿sale? Entonces vamos a tener, por ejemplo, cómo un protocolo va a entenderse. La clave de corrección es lo que nos da el autor. Pregunta 18 verdadero, pregunta 28 verdadero, pregunta 39 verdadero, pregunta 53 verdadero. Todas estas preguntas, 18, 28, 39, 53, 2, 3, 8, 10, 20, 45 y 47, corresponden al segmento que es de hipocondriasis. Y debemos de tener un patrón similar a este para observarlo o no. Por ejemplo, sufro ataques de náusea y vómito, dijo la persona verdadero, entonces nos damos un punto. La pregunta 28, varias veces a la semana tengo molestias estomacales. Esto sí es verdadero, corresponde a que el paciente tiene hipocondriasis. O sea, no que sea patológico, sino que nos están aventando rasgos. Veamos el otro lado, el lado de las negativas. Tengo buen apetito. Falso. Si es falso, apoya la hipocondriasis. Y es la forma, si coincide con el patrón, sumamos un punto. Si no coincide con el patrón, no sumamos nada. Cuando hagamos en esta hoja, ponemos la plantilla y ya que tenemos la plantilla, vamos a ir manualmente viendo cuál sí contestó, cuál no contestó y cuál corresponde al patrón. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Voy por un poquito de agua porque me está secando la garganta horrible. Siempre sí fue un té, pero bueno, ni modo. Entonces, entendiendo esto, proseguimos. Así que cuando ustedes estén preguntándose, bueno, ¿cómo hacemos o cómo le hace la prueba para obtener esos perfiles? Debemos de encontrar el patrón que nos está diciendo el autor, que más o menos corresponde a un rasgo o a otro, y ver si corresponde, ¿sale? Ver si está alto o bajo ese patrón.
Esas direcciones las vamos a ir trabajando porque son importantes de entenderlas, pero vamos poco a poco, ¿va? Ya dijimos, un punto por cada acuerdo en la clave de corrección, y mientras más puntos tengamos, ese es un puntaje bruto de la escala en donde los procedimientos van a estar ahí, ¿sale? Las puntuaciones T. ¿Para qué nos van a servir las puntuaciones T? ¿Alguien recuerda en su clase de psicometría qué representa, qué significa una puntuación T? Tiene que ver con medidas escalares, nominales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a explicarlo para que nos quede bien clarito en este momento, ¿sale? La forma de medir a veces no va a ser una manera clara o estratificada o específica, ¿sale? ¿Por qué? Porque cuando medimos, a veces se necesitan tener ciertas consideraciones especiales. En una población normal, pensemos 10 personas de su grupo, de su equipo, no podemos ponerle las mismas reglas de medición porque algunos habrán leído, otros habrán leído bien, otros habrán leído mal. Entonces, dentro de esas exploraciones de examen, hay algunos ajustes que se hacen para normalizar un poquito que algunos estudiantes de estas 10 personas trabajan, que algunos de estos 10 personas tienen familia, tienen hijos, entonces vamos adecuando, ajustando para tener muy claro qué es lo que podría ayudar a que las calificaciones en el grupo sean más o menos homogéneas, ¿no? Y pensemos que esa medida se llaman tareas. Bueno, vamos a calificarte con el examen final, vamos a calificar a estas 10 personas, pero dentro de estas 10 personas, 2 son mamás solteras, 3 están trabajando, 4 son hijos de familia y una persona llegó a medio curso porque se cambió de escuela. Entonces, se le hace la propuesta, chicos, el examen va a valer tanto por ciento, 70%, y el 30% van a ser sus tareas, sus participaciones, sus actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué creen? Dentro de esa mecánica está bien, porque les damos oportunidad a que todos se homogenicen, porque si no, de este grupo de 10, algunos van a sacar 6, algunos van a sacar 8, algunos van a sacar 9, y ya con eso tenemos como un poquito más ajustado. Las puntuaciones T estadísticamente van a funcionar más o menos así. Es una promedio, pensémoslo así, no es eso, pero vamos a hacerlo entendible. Las puntuaciones T son un promedio con el cual todos nos vamos a poder comparar. O sea, los autores hacen 10,000 entrevistas y de esas 10,000 entrevistas sacan un promedio de lo que las personas están calificando. Y de estas calificaciones vamos a ver con cuál más o menos podemos compararnos, porque se supone que de las 10,000 ya es una representación de lo que nosotros queremos agarrar, entender, observar. Ahora, estas 10,000 representaciones, esto cuando hablamos de un tema, pero para que lo entendamos bien, son muchos temas, son 10 escalas secundarias, son 10 escalas clínicas que vamos a estar explicando. Y la forma en la que vamos a preguntar por la depresión no es la misma forma que vamos a preguntar por la masculinidad y la feminidad, o no es la misma forma que vamos a preguntar por la psicostenia. ¿Me explico? Entonces, las puntuaciones T es para que se normalizan todos los temas con toda la población y podemos decir que aunque no jueguen con los mismos criterios o características, podamos usarlas. ¿Sale? Las puntuaciones T derivan de una puntuación bruta de la subescala que corresponde a género, masculino o femenino, y vamos a utilizarla en general para todas las escalas, ya que esto nos va a permitir tener una misma métrica. Esta puntuación T es una construcción estadística, es bien importante que tengamos eso en mente. Yo sigo el patrón del autor, este patrón del autor me está diciendo que puede ser que yo sea una persona con depresión, pero esta depresión va a estar acompañada a lo mejor de otra característica como puede ser
la hipocondriasis, ¿no? Entonces, ¿qué tanto me siento enfermo? ¿Qué tanto mi cuerpo me dice psicosomáticamente cómo estoy por dentro? Bueno, pero dentro de esta construcción estadística no es lo mismo la forma en la que voy a explorar la hipocondriasis que la forma en la que voy a explorar mi estado de ánimo. O sea, oye, seguramente vendrá una pregunta que diga, ¿te levantas todas las mañanas con energía? Sí, no. Un sí puede significar que para mí me representa que ando cansado, psicosomático, o puede decir pues que tengo una actitud o que tengo un ánimo bajo, depresión, más o menos. Estas puntuaciones T se forman o se deben de entender diferentes en dos escalas, la de masculinidad y feminidad y la de introversión y extroversión. ¿Por qué? Porque esas son características modulares, o sea que o eres masculino o eres femenino, pero que no son contrarias. Que solo son de extremo. Por ejemplo, que tanto soy introvertido, que tanto soy extrovertido. No puedo ser completamente introvertido ni completamente extrovertido, pero estoy en una condición de más de uno o menos del otro, o más del otro. Si hay alguna duda con esto, lo revisamos en la clase, porque repito, esto es para la interpretación. Esto nos va a servir mucho para la interpretación de los resultados. Con las escalas unipolares, tendremos en cuenta que una interpretación elevada o una puntuación elevada nos va a indicar probabilidad de que el individuo posee dicha característica. Regresémonos a las tablitas. Si yo tengo puntuaciones altas en paranoia, no necesariamente significa que soy paranoico, sino que hay una probabilidad de que mi personal sea de este tipo. Si yo estoy hipomaníaco, con una puntuación mediana, no necesariamente tengo un trastorno bipolar, ¿sale? Solo que hay rasgos que me van a permitir entender mi personalidad en función de esos criterios o de esas escalas, ¿va? Vamos a las interpretaciones de las escalas, ¿sale? Nótese que cada una de la interpretación debe de ser independiente. Técnicamente vamos a hacer la exploración de 10 escalas clínicas para poder entender el procedimiento, ¿sale? Pero regularmente se tiene una lógica para interpretar, que es el criterio. Este criterio lo van a entender ustedes a partir de que tengan pacientes, de que hagan exploraciones, o de que en general exista pues un procedimiento ya de ojo clínico, ¿sale? Pero mientras podemos guiarnos, mientras podemos entenderlo a partir de más o menos las siguientes reglas. Con fines prácticos, vamos a sistematizar esta interpretación. Y puntajes T, o sea, puntajes regulares promedio. ¿Dónde van a estar nuestros puntajes T? Dijimos que son estos. Esta escala es la que ya generaliza todas las otras escalas. Este que va del 30 al 120 en ambos lados es una escala T. Y puntajes con 75 muy altos, se debe buscar que el sujeto exagera síntomas o no. En un solo puesto puede presentar un malestar muy marcado, por lo que también puede ser un grito de ayuda, un pedido de ayuda o una situación extraordinaria. Los puntajes muy altos se deben de entender como sospechosos de que se está exagerando algo. Y puede ser más que esté solicitando en la prueba hacer una intervención específica a que realmente exista eso dentro de la construcción de la personalidad. Puntajes entre 66 y 75 ya son puntajes significativamente altos. Repito, arriba de 75 puede ser que exista algo extraordinario y no debemos de prestarle la atención clínica interpretativa a la personalidad en 75 para arriba. Pero de 66 a 75 hay que checar qué ocurre.
Puntajes de 56 a 65 son puntajes moderados. Algunas escalas pueden presentar una significación diagnóstica. O sea, que a lo mejor ya me está haciendo ruido este rasgo depresivo, que a lo mejor ya me está haciendo ruido este rasgo maníaco, que a lo mejor ya está haciendo significativo este rasgo de masculinidad, feminidad, que está como para un lado o para el otro, ¿no? Bueno. Puntajes de 41 a 55 pueden ser dificultosos para una interpretación diagnóstica, ¿sale? O sea, es parte de lo mismo, es parte como de lo que se entiende, es entender que es normal, así como tenemos días buenos y estamos súper felices y hacemos muchísimas actividades, también tenemos días malos en donde gritamos a las personas y nos aturden. Listo. ¿Sale? Vamos con los puntajes bajos. Estos no poseen significación diagnóstica, pero es importante que observamos la escala L, ya que puede ser que las personas estén diciendo más cosas de las que son. Yo llego con una chica y le digo, oye, chica, me agradas mucho, chica, pero vamos a tener, yo soy bien buena onda y soy bien buen tipo y hago chistes de todos lados, ¿no? Puede ser que esté exagerando porque no voy a llegar y a decirle mis defectos, pensémoslo así, ¿no? Lo mismo puede ocurrir con puntajes bajos, que las personas estén intentando ocultar o hacerse virtuosos o pasar por algo que no necesariamente sea cierto. Pero ya nos vamos a revisar las escalas L, que es para ver la validez de la prueba y ver si pasa o no pasa. Puntajes con menos de una T40 van a ser áreas que no las vamos a calificar. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor nos dio respuestas equívocas o que les faltó preguntas o que algo hizo mal que no necesariamente nos dan los resultados adecuados, ¿va? Porque, repito, no es encontrar que toda tu prueba debe salir súper aplanada o súper baja. Al contrario, como estamos observando características de cosas que tenemos y no tenemos, que están concretas y no concretas, pues nos van a ayudar para ello. ¿Sale? Hasta este momento vamos a ir entendiendo eso. Los rasgos pueden ser o no patológicos, que estén altísimos no necesariamente significa que esté muy alta la patología y que estén bajos no necesariamente significan que no exista presencia, sino es como una modulación, una interpretación. Así como que una persona sea súper chistosa y que esté haciendo chistes todo el tiempo, no es necesariamente ni positivo ni negativo, no necesariamente es bueno o malo, sino es parte de su personalidad y eso no podemos entenderlo de otra manera, ¿va? Bueno, las escalas de preguntas sin contestar se observa que se invalidan a partir de 30 reactivos que no se contesten, ¿sale? Porque 30 reactivos pareciera que para 560 y pico es nada, pero 30 reactivos estarían quitándoles puntuaciones importantes en todo el procedimiento. Cuando lo apliquen, sean muy claros. Por favor, conteste todo. Porque por ello a veces se tienen que repetir las pruebas y es una prueba bastante larga, pues son 500 preguntas de cierto o falso, bueno, de verdadero o falso, ¿sale? Entonces, hay ítems que no los podemos hacer. Vamos a ver tablas específicas para que no nos estén cuenteando y vamos a ver qué nos dan las interpretaciones Butcher. Butcher ya va a ser nuestro autor ahorita que vamos a revisar, porque él da como criterio de todo lo que significan los puntajes, que es lo que ahorita nos haría falta. Entonces, vamos a ver para las escalas de preguntas que no fueron contestadas, si tenemos alto, más de 30 reactivos, esto es una prueba de perfil inválido y puede significar que existen problemas de lectura, problemas de comprensión, extrema duda, extrema suspicacia, que el paciente esté fatigado o apático, ¿sale? ¿Y cómo lo podemos interpretar? Bueno, que exista una actitud defensiva, severa depresión, falta de colaboración o que exista un trastorno neurológico, ¿sale? ¿Qué va a pasar con los otros perfiles? Que tenga un porcentaje moderado de 11 preguntas a 29,
puede significar que, preguntas es la puntuación bruta, recuerden, la suma del patrón que nos ofrece el autor, que en este caso pues es falta de respuestas. Entonces aquí vamos a tener una interpretación de problemas de lectura, o a lo mejor una cautela muy excesiva que dices, bueno, lo acabo y luego lo paso, ¿no? Hay que observar la actitud de tipo defensivo, la reserva que existe entre las indagaciones, etcétera, etcétera. Vamos a ver moderado y bajo, son validez, o existe una probabilidad de validez del perfil adecuado, y lo podemos entender como que sí ya es la interpretación idiosincrática de la prueba, o sea, de su personalidad, de su construcción individual, de la forma de ser de las personas. ¿Dudas? Me siento como el muchacho que hacía pistas de Blue, porque ahora sí no hay público, entonces. Pero bueno, sigamos trabajando. La escala F va a representar la frecuencia, infrecuencia. Esta es para detectar respuestas que exageran síntomas, ¿sale? Repito, aquí los muchachos fueron muy mañosos porque estuvieron a lo largo de todas las cosas. La fundamentación detrás de esta escala es que personas que intentan representarse como en condiciones adaptativas, a veces buscan exagerar un poquito o ocultar estas cosas de base, ¿sale? Veamos el ejemplo de Butcher. En el ámbito jurídico, por ejemplo, podemos pensar en aquellos individuos que pretenden favorecerse en sus sentencias, o aquellos que tengan intereses en presentar psicopatología para obtener un beneficio. O sea, yo atropellé a un hombre porque estaba muy borracho y me entró a juicio. Entonces en mi MMPI 2 del perfil de personalidad, yo voy a decir, porque es una estrategia de mi abogado, que estoy muy deprimido y que las cosas son tristes y que la vida no tiene sentido. Entonces lo observa el perfil, ¿no? Y en este caso el psicólogo perito va a decirle, no, aguanta, o sea, está fingiendo o está representando su prueba de personalidad en la escala F. Hay evidencia de que está intentando compensar, está intentando decir más cosas de las que necesariamente son. Y aquí ya no lo observamos, ¿no? Repito, esta es una prueba muy interesante porque si bien es psicométrica, es una prueba de proyección. Y eso está padre. Veamos qué nos dice Butcher. Puntuación total, vamos a tener que un perfil muy alto de más de 91 es probablemente inválido porque nos estamos observando falta de la colaboración, fingir malestares, resistirnos a la evaluación, etcétera. Vamos con altos, que es de 71 a 90, validez cuestionable, podemos observar psicopatología severa, y puede ser porque probablemente se esté aparentando un malestar psicológico, porque hay como una situación de observar detenidamente que el paciente está buscando ayuda, o incluso puede observarse una crisis de identidad de estados confusionales, ¿no? Vamos a lo moderado, probablemente válido, porque existe una tendencia a parecer poco convencional, a lo mejor hay compromisos políticos intervinientes, por ahí puede haber un poquito de incapacidad, de capacidad de autocrítica, porque serían constantes a lo largo del tiempo, pero nos está diciendo algo que sea moderado, ¿no? La moderado bajo, pues son funcionamientos adecuados y en general que se está comportando con sinceridad en la exploración de la prueba. Veamos la escala L. Mentira, apariencia de bondad, exageraciones virtuosas. Algunas personas por ingenuidad psicológica, baja escolaridad o deshabilidad social, o sea, pretender querer hacer algo, tienden a mostrar buena imagen de nosotros mismos, ocultando a veces síntomas u omitiendo síntomas, ¿sale? Estas personas regularmente buscan exagerar virtudes que los van a permitir afirmarse, y de poco forma realista nos va a permitir que las demás personas nos intenten percibir de esa manera, ¿no? Veamos qué pasa con un perfil alto. Probablemente es inválido porque el paciente va a estar, o la persona va a estar falseando, fantaseando, fingiendo
querer ser estas situaciones que no son. Mientras que podemos observarlo porque puede existir una genuina resistencia a la evaluación o una situación de ingenuidad en la exploración. Veamos lo válido, que serían puntajes de 60 a 65, en donde parece ser que hay conformismo, que hay una condición de moralidad estándar y que hay rigidez con ideas o situaciones novedosas. Eso se entiende, ¿sale? O sea, entendamos esta parte. La cultura o la experiencia que tenemos de nuestra cultura es específica para las cosas. Y dentro de esa especificidad, hoy sabemos que maltratar a un niño no es lo adecuado, que pegarle a un perro no es políticamente correcto, que ser machista no es algo que sea agradable o asequible, pero si estas cosas hubieran sido preguntadas hace 20 o 25 años en el pasado, la interpretación sería diferente, ¿sale? Por eso también el MMPI tienen procesos de actualización, porque no siempre el sentido de estos aspectos de validación van a estar a lo largo del tiempo, ¿sale? Ya son temas que son muy buenos tratándolos en clase, pero que vaya, nos rebasan un poquito ahorita, pero si quieren lo chismeamos cuando nos veamos, no pasa nada. Veamos la escala de corrección K. En esta escala se comprobó que no siempre los sujetos respondían al material de forma honesta, como lo hemos visto en los otros criterios. Hay ciertas formas en las que conviene hacer como una corrección, ¿va? ¿Por qué? Porque a veces estas correcciones nos van a permitir hacer que los usuarios estén agradables, estén tranquilos o que compensemos las cosas que se están obviando. Leamos. Otros individuos, sin embargo, por cuestiones defensivas, niegan sus problemas y tienden a presentarse de manera positiva. Sin embargo, este estilo de brindar una buena imagen de sí mismo es más moderado de la forma manifiesta en la escala L, donde encontraremos aseveraciones del tipo siempre digo la verdad o nunca siento deseos de maldecir. En la escala K se creó con dos propósitos: evaluar la defensividad ante la prueba y utilizar esta información para corregirla, para sumar puntos a ciertas escalas, porque van a estar escapándose ya que no se quieren obviar, ¿sale? Entonces, el factor K, la fracción de K adicional es en hipocondriasis 0.5, en desviación psicopática 0.4, en psicastenia 1, en esquizofrenia 1 y en manía 2. ¿Qué es psicastenia? Uy. La psicastenia va a estar entonces en fobias, obsesiones, compulsiones y ansiedad. Hay personas que son muy entendidos a tener este tipo de situaciones de manejo, ¿sale? Para futuras referencias, cuando hablemos de psicastenia, es que a lo mejor es una persona que le tiene miedo a los perros, pero también a las arañas, pero también a los gatos, pero también a los carteristas, pero también a Gloria Trevi. O muy obsesiva o con muchos rasgos de ansiedad, rango estado, cositas que tendríamos que ir revisando. ¿Vale? Veamos un ejemplo de cómo se observa esta puntuación K, o este resultado de la escala K. Una mujer obtuvo una puntuación bruta de 23 en la escala K, que representa una puntuación T de 50, o sea, más o menos en el promedio. En la escala de desviación psicopática, que es la escala 4, ahorita que veamos los protocolos vamos a encontrar la escala 4. Supongamos que el valor bruto obtenido de la escala K es de 11 puntos. Para adicionar la fracción K de la escala 4 debemos de hacer una operación aritmética. Punto 4 de puntuación bruto de K por 11 igual a 4.4 que se redondea a 4. Entonces, la puntuación bruta de la escala 4 dijimos que es desviación psicopática, va a estar en 23, que cuando le sumamos los 4, ahora va a estar en 27. No va a aumentar mucho, pero sí va a aumentar. Es lo que buscamos utilizar en la escala K para poder hacer la compensación de todos los otros aspectos que estamos explorando, ¿sale?
¿Dudas con esta fórmula? Va de nuevo. Desviación psicopática, regularmente se tiene que poner punto 4. Entonces, como en la escala K para la desviación psicopática nos dio 11 puntos, hay que utilizar un punto 4, que es el correspondiente a la desviación, por 11, que es lo que nos salió aquí extra. Vamos a redondearlo hacia abajo, hacia arriba, y vamos a obtener una puntuación total de 27. ¿Todo bien hasta ahí? Va. Y aquí lo podemos observar. Miren, como la señora sacó por ahí un índice bajo, distorsión por fingimiento de la molestia, del malestar, perdón, solicitud de ayuda o situaciones de defensas inadecuadas. Escéptica, cínica, puede ser que esté en pánico, de pobre autoconcepto, autoestima y crítico de sí mismo y de los demás. Hasta ahí, bien. ¿Vamos bien? Si no, preguntamos en la clase. Patrones, ahora vamos a ver otras consideraciones del protocolo cuando evaluemos la validez del mismo, ¿sale? Hay 3 rangos que debemos de tener en cuenta. ¿Recuerdan que les había dicho que es una prueba que debemos de ir observando en su patrón lógico? Bueno, aquí es una respuesta, ¿sale? Patrones inusuales de respuesta. Algunas personas evaluadas que no tienen la suficiente motivación para someterse a una evaluación pueden simplemente que les valga queso y hacer como se le vaya pegando. En ese caso vamos a observar un patrón particular y vamos a entender pues que el paciente no quiere cooperar y no va a acceder a hacer la prueba. B, defensividad ante la prueba o negación de problemas. Muchas veces, ¿qué significará esto? Que el individuo evaluado no va a exagerar sus virtudes y solamente va a negar sus problemas, ¿sale? Hay mecanismos de defensa que nos exigen para mantenernos bien, entrecomillado, evitar observar características de nuestra personalidad que pueden llegar a ser poco congruentes para nuestro autoconcepto de la personalidad. Entonces, por eso a veces vamos a utilizar estos mecanismos para protegernos de lo que vaya ocurriendo. Y C, pues una imagen clínicamente improbable. Si vemos que la persona tiene un historial de violencia intrafamiliar y por ahí hay rasgos misóginos presentes, pues cuando estemos explorando la parte maníaca, que salga baja, pues es poco probable, ¿no? La imagen clínica no representa lo que estamos explorando. Y está bien, o sea, mejor dicho, esta prueba tiene muchas trabas para observar cuando alguien está mintiendo o no. Vamos a la observación de las escalas, vamos a la interpretación, ¿les parece? Porque esto es importante, o sea, imagino que parte de entender esta escala es ver cómo se tiene que interpretar y también creo que cómo se tiene que calificar, ¿sale? Pero ahorita lo vamos a checar. ¿Cómo vamos a interpretarlo? En este caso, de forma didáctica, vamos a tener que las escalas de validez van a estar de un lado y las escalas de clínicas en el otro. Entonces, ya dijimos, no necesariamente que estén arriba significa que es presencia, porque puede significar o que están fingiendo o que están exagerando. Y las escalas de validez, mientras se encuentren en un estado conservado, vamos a entenderlas como válidas, porque si no, la prueba se invalida. Hay muchos motivos por los cuales las personas mentimos de nuestra personalidad. Yo ya les puse el ejemplo, conseguir pareja con la personalidad que uno tiene, como parece hasta chiste de Groucho Marx. No, el chiste es que no quiero pertenecer a un club que me acepte. Entonces, por eso es que muchas escalas vamos a tener que irlas observando en función de su necesidad y de lo que nos está diciendo en conjunto, porque es una colección de rasgos de la personalidad que nos van a servir a nosotros para tomar decisiones. Ahora, veamos la inferencia, ¿sale? Recuerden, la escala, el segmento L es la sinceridad de la persona, el segmento F es la validez de la construcción de la prueba, de las respuestas de la prueba, la K es la corrección que vamos a encontrar para poder hacer el ajuste con el resto de las escalas clínicas. HS, hipocondría, D,
depresión, HY, histeria, PD, desviación psicopática, MF es masculinidad, feminidad, el rasgo 6 es paranoia, el rasgo 7 es picastenia, el rasgo 8 es esquizofrenia, el rasgo 9 es hipomanía y el rasgo 0 es introversión social. Vamos a ver este ejemplo, ¿sale? Observemos, ok, 53-44, el valor más alto es PT, que es psicastenia, o sea que como que todo el tiempo anda ahí diciéndole, me duele la cabeza, me duele la barriga, me duele el corazón, y vamos a ver cómo se desarrolla. La escala de validez denota un perfil que ha sido distorsionado de manera consciente debido a la necesidad de mostrar una buena imagen de sí mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos ante situaciones F como entendibles, complicadas, además de que la escala de sinceridad está bastante alta. La L, y aquí nos comenta que es por L y PT, ¿no? O sea, la cicastenia que habíamos visto y la L. ¿Lo notan? Debido a que se ha dado en contexto laboral. En este caso, el ejemplo nos explica que este MMPI-2 se aplicó en una empresa. Tenemos que considerar la necesidad de agradar que representa el evaluado, así como también el interés de ocultar sus áreas problema. De todos modos, podemos considerar el protocolo como aceptable, ya que se trataría de un individuo que presenta un funcionamiento psicológico adecuado y con confianza en sí mismo. Por ejemplo, la F, IPT, que están en 50. La puntuación K, IPT, está en 68. Oye, pero está diciendo que está alto y está mintiendo en su examen. Sí, pero repito, chicos, vamos a observar el contexto, vamos a observar la forma. Llegan a una entrevista en donde se les hace pruebas psicométricas y quieren quedarse en el puesto, entonces claro que mi opción lógica es mentir, o es quitar, o es agregar, o es decorar un poquito mi personalidad para que estas situaciones atribuibles sean más manejables. Se vale como nos está poniendo el error, o mejor dicho, es entendible. Entonces, como es entendible para nosotros, podemos utilizarlo dentro de los otros contextos. Vamos a ver las evaluaciones de las escalas clínicas. ¿Qué nos van a decir cada una de estas representaciones? ¿Qué nos dice Butcher? Que las escalas clínicas son grupos de reactivos que se han desarrollado con base a la validación empírica. Aquellos incluidos en la escala discriminan de manera significativa a un grupo criterio, por lo general pacientes de una muestra normal de referencia. ¿Sale? Y vamos a ver cómo lo vamos a interpretar nosotros. Bien definido o muy elevado son escalas que nos van a decir que hay una condición alta dentro del código. Entonces vamos a observar cada estas características para discriminar entre si es probable que esté o es probable que no esté. En combinación con las escalas de validez, ¿sale? En el perfil de elevado, si un perfil se encuentra arriba de 5 o 6 puntos de más alta que la escala más elevada en su momento. Y vamos a entender como perfiles bajos si se hayan separados entre las puntuaciones por puntos de 4. Veamos en el anterior, entendemos que el más alto es 59, el más bajo es 42, ¿no? La introversión social, SI, está dentro de las 42 características, pero aquí observamos que existe este rasgo de psicastenia. Para entender lo que se va a ocupar, ¿no? Entonces, vamos bien. Hasta aquí, ¿alguna duda?
Bueno, vamos a darle una pequeña revisión teórica técnica a lo que representa cada una de las escalas, para que nosotros lo entendamos claramente, ¿sale? Repito, como la prueba es empírica, no esperen que exista una línea lógica clara, argumentativa de lo que representa cada una o no. Son rasgos, son rangos que nosotros como psicólogos, que nosotros como terapeutas, que los médicos, que los psiquiatras, que los neurólogos interpretan y entienden de la personalidad de la persona. O sea, que no necesariamente representa una teoría de la personalidad, solo representa una escala que nos da una gran imagen completa de algo que puede ser similar a lo que estamos queriendo explorar, que en este caso son las escalas clínicas. Vayamos con la primera, hipocondriasis. Estos individuos tienen puntuaciones altas cuando regularmente presentan preocupaciones corporales excesivas. Me duele la nariz, me duelen los ojos, me duelen los riñones, tengo enfermedades gástricas, hepáticas, fatiga, dolor crónico y debilidad muscular. ¿Por qué? Porque son pacientes que, además de las dolencias físicas, pues también manifiestan ansiedad, bueno, que se presentan con poca ansiedad, se manifiestan pues algo narcisistas, se presentan con ciertos grados de infelicidad constante, son personas que tienden a quejarse de gran medida que todas las cosas le ocurren a ellos sin motivo aparente, ¿no? Veamos depresión. La mayoría de los pacientes incluidos en este grupo se basan por los trastornos depresivos o maníacos y pueden estar acompañados de infelicidad, disforia, sentimientos de pesimismo acerca del futuro, etc. Los evaluados pueden estar alrededor de o manifestar sentimientos de inutilidad o incapacidad para funcionar en general, ya que se observan como en un concepto de fracaso en sus actividades a lo largo de la vida. Veamos la histeria. Los evaluados con altas puntuaciones pueden presentar síntomas físicos vagos como dolores de cabeza, dolor de pecho, debilidad muscular, estados físicos indefinidos. Esas personas reflejan incapacidad para mantenerse de manera efectiva a enfrentarse a los factores de la vida, los factores de estrés, ¿no? Pueden ser personas que busquen constantemente negar sus problemas o evitar conflicto. Y llegamos con nuestra pareja y le decimos, ¿qué te pasa? Y nos dice, nada. Bueno, ya sabemos que existen características de conversión dentro de esos aspectos. Vamos a la desviación psicopática. Y aquí estamos observando conducta acting out o conducta antisocial, ¿sale? Son pacientes oposicionistas desafiantes que tienen relaciones familiares, interpersonales, a veces conflictivas, ¿sale? Importante que podamos ir haciendo esas observaciones. Entendamos que no porque tengamos escalas determinantemente sensibles en desviación psicopática significa que son psicópatas, no, que tenemos rasgos, que hay rangos y que hay que explorar. Esto solamente nos da como los puntos clave dentro de todo ese proceso, ¿sale? Escala 5 de masculinidad y feminidad, nos habían dicho un poquito las situaciones. No es una medida de psicopatología, sino es ver qué tanto asumimos roles masculinos y femeninos dentro de nuestra exploración. Lo habíamos comentado, esta relación, estos roles son a veces roles muy condescendientes a nuestra cultura, lo que antes se consideraba de macho o de mujer, o de así como cosas por el estilo. Tendríamos que observar cómo se han ido actualizando, ya que los últimos años han sido años muy cambiantes en función de estos conceptos. Paranoia, la escala 6. Esta escala se desarrolló para evaluar síntomas de características de la personalidad que evalúan desconfianza, hipersensibilidad interpersonal. Aquí ya podemos observar en estas formas con puntajes muy altos probablemente características de delirio de persecución o grandeza. Podemos observar rasgos, pues de este sentido complejo.
porque ya vamos a tener brote psicótico, podemos observar que existen muchísimos objetivos de proyección de mecanismos de defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Psicastenia. Esta en general es una medida de ansiedad o de desadaptación general, ¿sale? Son personas que pueden ser aprensivas a situaciones menores, que ya porque les ladró el perro del vecino, odian la muerte al vecino y lo detestan. Son personas que pueden llegar a ser escrupulosos, perfeccionistas, que pueden llegar a ser muy meticulosos, pero de una forma poco asertiva para los demás, ¿no? Vamos con el 8, escala de esquizofrenia. Repito, no porque observemos rasgos de la escala significa que existen, no porque las identifiquemos significa que es. Una prueba no nos va a dar criterio diagnóstico, pero nos van a acercar a él. Entonces, las personas que tienen esta escala elevada, puede ser que tengan rasgos antisociales o que tengan un rasgo de estilo de vida de rechazo a normas culturales, que no estén de acuerdo con el zeitgeist o que no estén de acuerdo con lo adecuado, lo propio, lo correcto del tiempo cultural que nos toca vivir, ¿no? Permítanme un segundo. Bueno, ¿ya cuánto iremos? Más o menos empecé como ya estamos casi en las 2 horas, creo. No, no, sí. A ver, les digo. Nos falta como media hora todavía, sí, nos da tiempo. Vamos a la escala 9, la escala de hipomanía. En estos casos, las personas suelen ser, en la presencia de estos niveles, sociables, gregarios, agradables, extrovertidos, pero podemos observar como la forma en la que nos vamos relacionando con el otro, engañosos, poco confiables, tendemos a distorsionar considerablemente verdades en el momento, son personas que recurren mucho a mentiras para ser socialmente aceptados o para poder evadir estas condiciones de responsabilidades, ¿no? Todo el mundo conoce a alguien así, pero no necesariamente es una condición patológica. Y vamos con la última de las escalas clínicas, que es la escala de introversión social. Según Butcher, esta nos presenta ya rasgos de timidez, ya rasgos de condiciones de alejamiento, de acercamiento con las personas, nos podemos observar rasgos de control o rasgos de características sumisas o dependientes en relaciones con las demás personas, ¿no? Depende, repito, la manera en la que se está obteniendo los puntajes y la manera en la que estamos entendiendo esta patología. Vamos a unas interpretaciones de las escalas clínicas. ¿Qué les parece? Vamos con unos ejemplos y vamos a ver cómo nos resultan para ver si nos hace más lógica. Resumen. Los materiales completos. Entender de dónde vienen y bajo qué editorial están para no regarla. ¿Por qué? Porque si bien hay instrumentos electrónicos, al final del día lo que necesitamos entender es las tablas, porque las tablas nos van a permitir saber qué rango sí, qué rango no, qué se puede, qué no se puede, qué es adecuado, qué es positivo y qué está en concordancia con el patrón muestra que nos están dando los autores, ¿no? Ya que entendimos esto, fuimos dándole una revisión a cómo se aplica. Dentro de la aplicación sabemos que son preguntas, sabemos que debemos de aplicar todas las preguntas, que no nos deben de faltar ninguna,
aunque tenemos un rango máximo de tolerancia de 30, pero eso también significa algo para la prueba. Ya pudimos ver algunas tablas, entendemos que hay muchísimos números, pero tenemos lo básico, que la puntuación T es la que va a estar alrededor de la necesidad para poder entender como todas las escalas parte de, pero hay algunas escalas que no necesariamente son lógicas en un sentido, por ejemplo, masculinidad, feminidad y, por ejemplo, y extroversión social, ¿no? Porque son situaciones que nos van a llevar de un extremo al otro. De aquí ya entendimos de qué nos sirven las variables que representan la validez de la prueba en 3 tipos de validez diferente, y tenemos las escalas clínicas que nos van a representar de qué forma se encuentran estructuradas estos rasgos de la personalidad para ver si son sensibles o no. Entendiendo eso, regresamos a nuestras escalas. Ejemplo, mujer de 30 años, empleada administrativa, casada sin hijos, que solicita tratamiento psicológico por indicación de su médico clínico y que está interesada en trabajar en la terapia, las dificultades que tiene actualmente con la pareja. Un paciente del libro. Sacamos esto en las escalas. Se hizo una escala de exploración femenina y tenemos que está un poquito alto la escala F, y que tenemos muy alto la característica de histeria, así como la de hipomanía, características que hay que ir revisando, ¿no? Parece ser que también presenta alto las condiciones hipocondríacas. Vamos a ver qué nos dice la lectura. Las escalas de validez nos alertan de un perfil válido. Es un perfil que en general podemos contar dentro de los rangos específicos, que denota un malestar psicológico en L, con 47, con probabilidad de presentar psicopatología moderada. También cuenta que un sujeto o de una señora que tiene un concepto o un autoconcepto, o sea, una autoestima pobre, y que es crítico de sí misma y de las demás personas, junto con con cierta probabilidad de conducta impulsiva, ¿sale? Porque tenemos en K 40. Teniendo en cuenta que el perfil es válido, observamos que la información que nos proveen las escalas clínicas corresponde a un código 3.1, o sea, de tipo histérico hipocondriaco. Esos códigos se presentan en el libro. Vamos a ver de qué forma lo podemos ampliar, porque miren, ya casi nos acabamos el tiempo, pero con que le entendamos al perfil, vamos bien, ¿sale? Entonces este perfil corresponde a un tipo histérico hipocondríaco que, según Butcher, nos va a decir ciertas tendencias ligadas a personalidad infantil o a necesidad de atención, afecto, que lo podemos ir entendiendo con los problemas de pareja que parece ser que tienen. Bueno, ya sabemos un poquito más de cuál es la naturaleza de estos problemas de pareja. Pueden estar presentes en síntomas de conversión clásicos, una persona que se necesita como desarrollar niveles de somatización para poder regular esas características de estrés, ¿sale? A mayor estrés, mayores síntomas físicos; a menor estrés, menores síntomas físicos. Parece ser que la paciente tiene un control extremo y son pasivo-agresivos, presentando arranques de enojo ocasional. ¿Qué nos da como nota? Que pacientes con este tipo de perfil no tienen motivación para la psicoterapia, pero al tenerla esperan respuestas y soluciones definidas para sus problemas. Pueden concluir terapia de manera prematura si el terapeuta no sabe enganchar, no sabe interpretar, no sabe cómo llegarle en este tipo de perfil. ¿Sale? Este es un perfil pues más de manual moderno. Aquí ya podemos observar los logitos de manual moderno, que son diferentes, ligeramente diferentes a lo que pusimos en las tablas anteriores. Pero miren, identifican el L, identifican el K, identifican las puntuaciones T, tenemos los valores de INVAR e INVER, y aquí tenemos las escalas clínicas. Todas estas escalas clínicas nos van a decir lo que pudimos observar. Punto 5K
es por el valor K de la desviación. ¿Se acuerdan? 4K es por el valor K para el rasgo de P. TP es 1K. La tablita que les puse arriba es la que nos está marcando. Esta es una forma en que nos están diciendo, cuando hagas el ajuste en K, bueno, aquí se encuentra la guía para poder hacerlo, para poder interpretarlo. ¿Va? Por eso tenemos puntuación natural, que es cuánto logró, puntuación natural, el factor K agregado con la puntuación con K. Y aquí tenemos, por ejemplo, un perfil de la escala clínica reestructurada, en donde tenemos características de conversión dentro de los primeros rasgos clínicos, dentro de las primeras escalas clínicas. ¿Se acuerdan cómo hacían factores de conversión en las escalas Wechsler? En donde dos escalas con cierto puntaje representaba algo y dos escalas con otro cierto puntaje representaba otra cosa. Bueno, son las mismas puntuaciones. ¿Dónde van a encontrar eso y la utilidad de eso? En sus manuales. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener las medidas de desviación estándar que van a estar representando cada uno de esos rasgos de manual. Por eso es importante entender esa parte. Pero creo que con el contenido que dimos ahorita nos permitiría entender a grandes rasgos cuáles son las necesidades de interpretación y de calificación que tenemos durante toda la prueba. Les voy a colgar este link, les dejo mis datos y voy a ver si puedo poner en la caja de texto en la caja de texto del video, voy a ver que les pueda poner yo el link para el Drive o para algún lugar y tomen esta guía de interpretación, ¿sale? Repito, no sé cuáles son las necesidades que tenga la clase, pero creo que con esto le dimos una revisión, además de la que seguramente ya le dieron, a la historia de la prueba, el objetivo de la prueba, las características estadísticas que maneja la prueba, la calificación y lo que representa la calificación de la prueba y lo que nos van a decir los perfiles, ¿sale? Estas tablitas vienen por ahí, les puedo dejar, repito, el documento para que les pueda servir de ayuda, y a lo mejor en la clase que tomemos, vemos cómo funciona un perfil en computadora, para que tengamos como muy claro cuáles serían las tendencias. Repito, hay valores, por ejemplo, el valor INVAR e INVER, que necesariamente deben de estarse exponiendo pero son esas escalas posteriores, o sea, son otros estudios, son estudios diferentes que nos van a servir para cada uno de los rasgos. De manera didáctica, creo que con esto interpretamos muy bien qué representa MMPI, cómo estamos viendo esos perfiles y para qué nos van a servir. Entonces, cualquier cosa, chicos, con mucho gusto, voy a dejar de presentar y nos vemos cuando la profe Iliana, cuando haya oportunidad de que nos sigamos platicando. Dudas, preguntas, comentarios, ahí se pasaron mis datos de contacto y denle like a mi página de YouTube para cerrar como youtuber. Cuídense, muchachos, hasta luego.